Presentación de datos en Excel. Para hacer la presentación de datos en Excel, vamos a trabajar tres gráficas: histograma, ojiva y polígono. En este momento podemos visualizar los datos en los que me voy a referir. Son los resultados de un coeficiente intelectual, una prueba aplicada a los adultos. Para ello, entonces, primero voy a determinar el rango, el número de intervalos para hallar el ancho del intervalo. Entonces, en este caso, el rango es igual al valor máximo más el valor mínimo. O sea, valor máximo menos el valor mínimo. Eso me da el rango. Voy a trabajar con los intervalos. En este caso voy a escoger 4 intervalos para que me facilite la gráfica. Y entonces el ancho del intervalo se calcula dividiendo el rango entre el número de intervalos. Entonces el rango dividido el número de intervalos. Tenemos que dar un ancho de intervalo de 514.25. Para ello, entonces, voy a establecer la siguiente tabla de frecuencias. Tengo el límite inferior, ¿cierto? Tengo, pues, obviamente, el menor que el límite superior. Tengo la frecuencia absoluta. Tengo la frecuencia relativa. La frecuencia porcentual y el punto medio. Para ello, entonces, empiezo determinando el límite inferior. Entonces inicio con el menor valor. Entonces este es mi menor valor. Ahora voy a hallar, pues obviamente menor, y el límite superior. ¿Cómo sería el límite superior? Al límite inferior le sumo el ancho del intervalo. O sea, al límite inferior le voy a sumar el ancho del intervalo, que en este caso fue 514.25, y me da el límite superior. Este límite superior se convierte en el límite inferior del otro intervalo. Entonces cojo este a su vez menor que el límite superior. El límite superior, nuevamente cojo el límite inferior, le sumo el ancho del intervalo y me da el límite superior. Para esta nuevamente cojo este como el límite superior, límite inferior menor que el límite superior, que es el límite inferior más el ancho del intervalo. En este momento vemos que voy en 1816,75 y tengo que llegar a 2331. Entonces nuevamente cojo el límite inferior menor que el límite superior. El límite superior es el límite inferior más el ancho del intervalo, que es 514.25. En este momento nos damos que estamos en 2331. Para que lo incluya el intervalo, entonces utilizo el menor e igual para que me incluya el límite superior. Ahora voy a ver la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta son los datos que están incluidos dentro de ese intervalo. Entonces cojo de 274 menor que 788, entonces diríamos hasta 748. Hay una función en Excel que se llama contar, que nos puede facilitar este conteo. Entonces selecciono el rango desde qué número va hasta qué número llega. No cojo 805, sino nos quedamos en 748. Cierro la función y me arroja que hay 14 números que están incluidos en ese intervalo. Me voy para el segundo intervalo, que inicia desde donde dejé, o sea 788, o sea desde 805, menor o igual que 1302.5, o sea que nuevamente voy a la función contar. Pues ustedes pueden utilizar la función contar o lo pueden hacer manualmente. Y cojo desde el número que es 788.25, entonces cojo desde 805 antes de 1302,5. Entonces en este caso serían dos valores. El tercero, nuevamente llamo a la función contar para facilitar el conteo y evitar el error. Empiezo desde 1302, o sea en este caso sería 1512, hasta 1816, o sea que el 1900 no lo incluye. Cierro y nuevamente llamo a la función contar para el último intervalo, que son desde 1816, o sea en este caso sería 1938 hasta 2331. Cierro
y me da. Aquí voy a la autosima a verificar que me dé los datos, que son 20, y en este caso pues obviamente tengo 20 datos. Para calcular la frecuencia relativa, cojo la frecuencia absoluta y la divido entre los 20 datos y me da la frecuencia relativa.